Diálogos de amor, vida y muerte. Una serie que nos invita a descubrir elementos de reflexión para comprender mejor que el amor, la vida y la muerte están hermandadas por el mismo proceso. Presentada por el sacerdote jesuita Víctor Pérez Valera, quien es licenciado en Filosofía y doctor en Teología. Es catedrático de la Universidad Iberoamericana y su labor de docencia comprende temas tan diversos como antropología teológica, ética para abogados, teoría del derecho y filosofía del derecho. Además es autor de una docena de libros que cubren la misma diversidad de temas. Cada semana nos compartirá una reflexión sobre amor, vida y muerte. El fenómeno de los aviadores, con comillas. El fenómeno de los aviadores es un peculiar término mexicano que no se refiere a los pilotos, sino a personas que cobran un sueldo sin trabajar. Analizaremos sus raíces históricas, su impacto en la economía y la ética laboral, y cómo este fenómeno representa una convergencia de 3 crisis estructurales: educación, corrupción y sindicalismo laboral. ¿Qué raíces históricas tiene este fenómeno? Este problema, en una de sus facetas, consiste en que una persona está en la nómina de una empresa y no realiza ningún trabajo. La explicación de este fenómeno nos lleva a explorar el extraño nombre con el que se denomina esta actuación corrupta. Esta actuación nos lleva a hablar sobre el origen de la aviación en México. Ante todo surge la pregunta: ¿es difícil ser aviador? Hace tiempo se publicó en México esta pregunta. Por internet apareció la noticia de una chica, Jessica Cox, que manejaba aviones con los pies, ya que había nacido sin sus extremidades superiores. La noticia fue ponderada con razón. El espíritu de superación de esta persona que realiza una actividad casi increíble. Esto es muy diferente del caso de los aviadores con comillas, que sin ningún esfuerzo personal cobran salarios injustamente en detrimento de las empresas y aun en algunos casos del país. La Escuela Militar de Aviación, según datos de la Sedena, data del tiempo de la época revolucionaria, cuando el presidente Venustiano Carranza creó la Escuela Nacional de Aviación en noviembre de 1915. Se cuenta que precisamente en este periodo, ya concluida la lucha revolucionaria, varios guerrilleros pidieron al presidente de la República una remuneración por sus servicios, con comillas. En bien de la paz, el primer mandatario juzgó que para mantener a estas personas tranquilas, convenía ponerlos en la nómina del gobierno. La condición era que hicieran por escrito una lista de sus gastos. Como algunos de estos llamados generales con comillas, no sabían leer ni escribir, acudieron a un abogado que copió los gastos de los militares norteamericanos, y entre ellos aparecían los gastos de aviación. Cuando le llegaron las peticiones al presidente Carranza con las cantidades más bien elevadas para gastos de aviación, comentó entre admirado y enojado: ¿cuántos aviadores? Con el tiempo este fenómeno se generalizó al grado que el licenciado Efraín González Morfín comentaba con su humor característico que México poseía la fuerza aérea más grande del mundo. ¿Qué papel juega la educación, la corrupción estructural y los sindicatos en la proliferación de los aviadores? Bueno, de los aviadores con comillas, ¿verdad? En primer lugar está la crisis educativa. Es indudable que para superarla a mediano o a largo plazo es necesario una educación de excelencia que no solo informe, sino que forme a las personas en conocimientos éticos y valorales. En segundo lugar estaría la crisis laboral sindical, que no solo trate de superar la carencia de empleos, lo cual es muy importante, sino que atienda también a la ineficacia laboral. En tercer lugar, habría que superar la corrupción, que en sus múltiples facetas permea a la sociedad mexicana, tanto en la vida pública como en la privada. ¿Cuál es el verdadero costo de los aviadores en términos de justicia social y credibilidad gubernamental? Este fenómeno de falta de formación ética, connivencia sindical y corrupción laboral
ocasiona serios daños a la economía del país. En el año 2006, el periódico Universal advirtió que en esa época, en Pemex, había casi 12,000 trabajadores que cobraban sueldo y prestaciones sin realizar ninguna actividad productiva, y le costaba a las arcas públicas casi 19,000 millones de pesos. No desconfío de las fuentes de dicho periódico, pero me da la impresión de que no se realizó una investigación exhaustiva y que el número de aviadores ocultos podría triplicarse, ya que en ese caso se trata únicamente de reubicación laboral, que en gran parte depende de la moral del sindicato y también de los jefes inmediatos del trabajador. ¿A cuánto podría ascender el número de aviadores si sumáramos el número de atrevidos pilotos de todas las paraestatales, de los maestros de primaria y secundaria, aviadores también en la UNAM, en el Politécnico Nacional y en todas las universidades del país? Entre los empleados burócratas y hasta en los servidores públicos, con comillas, servidores públicos de alto nivel, se pueden detectar en el país muchos aviadores. Incluso se podría hacer una clasificación de diversos tipos de aviadores. Unos de alto nivel vuelan a grandes alturas, otros de nivel inferior vuelan más bajo. Unos tienen solo 2 plazas de tiempo completo, otros múltiples plazas. Unos que trabajando de tiempo completo en una empresa se dan tiempo para hacer pequeños trabajos adicionales en otros sitios. Por último estarían los semiaviadores. Tienen solo una plaza, pero no cumplen con sus funciones. Por ejemplo, algunos profesores que trabajan como de asignatura y tienen salario de tiempo completo, o como algunos diputados y senadores que faltan a las sesiones de trabajo o se duermen en ellas. También podrían caer en esta línea muchos aviadores en los actualmente llamados home office.